Buenas. Agradezco la oportunidad para poder exponer una importante experiencia del sector eléctrico que se desarrolló para el potencial hidroeléctrico solamente en 7 cuencas, un tiempo de 13 meses. Estaba previsto para 9 meses, pero se postergó hasta 13 meses. Y esto constituyó un importante reto en la forma cómo desarrollarlo y cómo obtener los resultados. El desarrollo del mismo es bastante técnico en esta oportunidad por el tiempo que tengo previsto esta exposición. Solamente me remitiré a los resultados y a las ideas básicas de lo que se hizo y de la forma como se desarrolló. Bueno, primeramente se nos ha dicho que tenemos que contestar la pregunta por qué se hizo este estudio. Bueno, hay diferentes aristas en la cual uno puede fundamentar por qué se hizo, ¿no? Primero es si uno observa cuáles son los lineamientos de política energética basado en un decreto supremo que ya se ha dicho que ha sido aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Una de ellas dice priorizar la construcción de centrales hidroeléctricas eficientes como base para la generación eléctrica nacional. Entonces ahí encontramos una fuente para poder avanzar como guía para el sector eléctrico. Y aparte que en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, observamos que el sector energía y mina tiene el rol promotor, concedente y normativo. Para la parte concedente es fundamental, puesto que se otorga concesiones de origen para el uso de la energía hidráulica. Y también el rol promotor, que es importante. También lo menciona la ley 28832, en la cual se habla de que el Ministerio de Energía y Mina tiene un rol promotor y que debe hacer estudios incluso hasta nivel de prefactibilidad. Y otro punto que también está en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas es de que el Ministerio de Energía y Minas es responsable de mantener actualizado un inventario de los recursos del país destinado a la producción de electricidad. Entonces, todo este marco siempre tenemos el más que suficiente para poder concentrarnos en uno de los principales recursos que tenemos en el país, que es el recurso hidroeléctrico. También es lógico pensar de que la energía hidráulica, el Estado necesita saber qué es lo que tiene como recurso hidráulico que se puede producir en energía eléctrica. Necesita saberlo, no puede estar al libre albedrío sin conocerlo, porque conociendo esta información puede ser fuente de sus políticas. Entonces, dentro de todo esto, hubo gestiones que se hizo ante los organismos multilaterales por varios años, pero previamente quisiera destacar los estudios que se hizo previamente, ¿no? En el año 79, el estudio alemán, que se hizo en el mismo Ministerio de Energía y Minas con personal profesional del ministerio y profesional de la misión alemana. Y este conjunto, a través de un convenio que se hizo, lo hicieron en el mismo ministerio y esto produjo importantes resultados porque la mayoría
de los que participaron en esa consultoría, posteriormente se constituyeron principales consultores en el sector eléctrico. Fue un importante aporte y el estudio es bastante completo, bastante fundamentado y es la fuente de inspiración para los siguientes estudios. La diferencia está en que el estudio alemán no conocía pues las técnicas modernas que actualmente se utilizan, pero sin embargo no por eso en el fondo del tema lo tenía perfectamente claro lo que se tenía que hacer. Bueno, después hay otro estudio que se hizo en el año 2011 por el estudio Halcro, que estuvo destinado para determinar, para el uso de zonas de pequeñas centrales hidroeléctricas y con un modelo digital de terreno de 100 metros de resolución. Después ya les diré lo que se hizo posteriormente con la USGS, ¿no? Siguiendo avanzando con el inventario de los recursos hídricos, entonces se hizo un convenio con la CAF. Antes que Prosemer existiera, la CAF, ya el Ministerio había entablado contacto con la CAF para desarrollar el estudio del potencial hidroeléctrico a nivel nacional. Pero resulta que los recursos de la CAF era pequeño y solamente se tuvo que acotar a unas partes de las cuencas. Pero el aporte que se hizo fue importante porque se desarrolló en dos etapas. La primera etapa fue por la United States Geological Survey, hizo un estudio preliminar que se denominó primera fase, en la cual hizo todo un estudio de todos los ríos del país, lo convirtió en sistema digital y trabajó con una resolución de 30 metros. Y esto fue importante porque es la base para los siguientes estudios que después se hizo con Prosemer. Y además fue un buen sustento porque con la USGS le dio importante credibilidad a las conclusiones que se realizó. Entonces, basado en los estudios previos y lo que hizo la USGS, se estableció las zonas de estudio para la evaluación del potencial hidroeléctrico. Entonces, decimos que la zona 2, que es la cuenca del Atlántico, se estableció que las cuencas de Ucayali y Amazonas la desarrollara la CAF en convenio con la USGS. Entonces se efectuaron los estudios para estas dos cuencas. Se estableció que la zona 3, ya cuando hubo la oportunidad de trabajar con Prosemer y siguiendo avanzando para conocer los recursos hídricos, entonces se planteó para la zona 3, para las cuencas de Apurímac, Madre de Dios, Purús, Grande, Chili, Tambo y Titicaca, o sea 7 cuencas, se realizara a través de Prosemer. Y no nos lamentamos porque creo que fue una decisión muy acertada. En el estudio de la CAF, más o menos se estableció los conceptos y se ganó mucha experiencia para llevar el estudio con Prosemer. Entonces, ahí se estableció de que cada cuenca sea esquematizada por un diagrama unifilar y conteniendo con las principales características asociadas de la red fluvial. Entonces, en esas dos cuencas están establecidos los diagramas que se sirven para los estudios, en la cual están consignadas las diferentes
concesiones, diferentes estaciones que se encuentran ubicadas, etcétera. Este estudio de la CAF, siguiendo con el potencial hidroeléctrico en estas dos cuencas, recomendó la instalación de nuevas estaciones hidrométricas en estas dos cuencas. Una importante debilidad que no solamente tienen estas dos cuencas, sino en todas las cuencas que está dividido el país, que la información hidrológica es, digamos, muy pobre y ha tenido que recurrir a técnicas muy sofisticadas de análisis estadístico, de comparaciones con otras cuencas parecidas y la importante experiencia con los consultores que han estado elaborando el estudio. Entonces, eso fue hay una tarea pendiente ahí en cuanto a la necesidad de instalar nuevas estaciones hidrométricas. También acá en este estudio se incluyó bastante información en la cual implica mayor conocimiento de las cuencas del Ucayali y Amazonas. Y los consultores establecieron la necesidad de que se hagan mayores investigaciones en estas dos cuencas porque la mayor cantidad de la energía hidráulica que pasan por ahí como que se pierde y no se convierte en energía eléctrica. Y eso es un desperdicio que se debe considerar con mayores estudios de investigación, que es un importante reto que habría que considerar en el futuro, porque si no los peruanos tratamos de resolver los problemas, no vamos a esperar que nos resuelvan de afuera, y así van a pasar otros 50 años y vamos a estar en lo mismo en esa zona que es bastante rica en este recurso, ¿no? En estas dos cuencas se determinó que el potencial técnico es 8.7 gigavatios. También se definió 5 proyectos prioritarios que son optimizados, que se usó el método de Monte Carlo. Y acá en el estudio también determinó de que se aproveche los proyectos hidroeléctricos que están en la selva alta, porque tiene todas las características para ser aprovechada y que se debe impulsar mayores trabajos promotores para que despertar el interés del inversionista. Entonces esos son en líneas generales lo que se determinó por el estudio de la CAF de 2 estaciones, de 2 cuencas nada más. Entonces, sabiendo el interés de que hay poca información hidrológica en todo el país, el Ministerio de Energía y Minas, dentro del contexto de la evaluación del potencial hidroeléctrico, se encargó directamente para instalar 14 estaciones hidrométricas en las cuencas del Marañón y Huallaga. O sea, lo concibió y lo ejecutó. Esto fue con el importante apoyo del BID y además debo destacar que aquí el factor fundamental ha sido el apoyo de CENAMI, que fue nuestro asesor técnico y que nos apoyó en todo este proceso hasta este momento. Y actualmente estas 14 estaciones la viene operando CENAMI y proporciona importante información, no solamente al sector energético, sino también para los otros sectores, que ha servido para los procesos que ha habido en la corriente del Niño en los últimos años, que ha servido no solamente para este sector, sino para otros sectores.
Y en fin, se siguió con este pensamiento de que hay que seguir trabajando porque la información que se necesita tiene que ser confiable y de larga data, ¿no? Esto ya tiene aproximadamente 5 años de data que se tiene ya CENAMI, ¿no? De que otros 5 años puede proporcionar importante información para la cuenca de Marañón y Guallaga. Entonces, todo esto, pues después le voy a hablar que uy, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, entramos directo al tema esto de las siete cuencas, ¿no? Para esto se desarrolló, digamos, en 4 fases, ¿no? Que ahí está claramente establecido: recopilar información, análisis de rutas hidrológicas, visita preliminar, elaboración de procedimientos y metodología de optimización, visita de campo y estudio de ingeniería básica de 10 proyectos priorizados. Bueno, tengo que avanzar un poco más. El análisis de la ruta hidrológica fue importante la información que se recogió por la USGS pero no solamente eso, sino que fue revisada nuevamente por los consultores y en algunos casos habría que ajustar los datos para un cálculo más preciso. Y además de eso se utilizó información hidrológica de otras misiones internacional como la ASTER y se llegó a los diagramas que están establecidos ahí en la transparencia, la diapositiva, ¿no? El corazón del estudio, lo principal de este estudio fue cómo desarrollar una metodología para optimizar el recurso hídrico para la energía eléctrica. Y creo que este tema debe ser estudiada por el sector. Ahí en el ministerio está toda la concepción, todo esto, pero consideramos de que este proceso de optimización tiene diferentes aplicaciones. Puedo decir una de ellas, actualmente para otorgar una concesión, de acuerdo a ley, se solicita que una nueva concesión que quiera utilizar una central hidroeléctrica, la ley exige que esa concesión optimice el uso de la cuenca donde está ubicada, pero se requiere una técnica cómo hacer para que operativizar ese procedimiento y aceptar una central hidroeléctrica y considerarlo en el portafolio de las centrales ya existentes. Esta parte del estudio me parece que es recomendable revisarlo, estudiarlo, y no solamente para este foro, sino que debería ser transmitida para jóvenes estudiantes que desean profundizar en el tema y aportar en este debate, ¿no? También otro de los conceptos que se aplicó para esto es de que ya no tanto utilizar una función objetivo de una sola variable como se hizo en el estudio alemán, ¿no? Que fue la optimización de beneficio-costo, el menor costo, y ahí salía, digamos, los proyectos. Acá se ha considerado estudios previos de revisión, una serie de parámetros que hay que revisar para ver los aspectos económicos, social, ambiental, financiero, técnico, etcétera. Una serie de variables. Se consideró que el problema es multiobjetivo, por eso que se utilizó la técnica de análisis multicriterio. Yo he visto hace poco unas tesis relacionadas a esta necesidad de utilizar análisis multicriterio para la definición de un portafolio de proyectos, y me da gusto haberlo visto con bastante detalle. Después, dada acá también otro tema conceptual, es de que no se ha visto la optimización proyecto por proyecto, sino
en vista en toda la cuenca, se observa la cadena de proyectos que está considerado en la cuenca. Y en una cuenca determinada puede haber numerosas cadenas que son evaluadas para determinar cuál de ellas es la que resulta la óptima, considerando todas las posibilidades que puedan haberlo, tanto la optimización desde el punto de vista del caudal como la optimización desde el punto de vista del salto, con las regulaciones, todas estas cosas entran en este análisis y hay una diversidad de alternativas y como aquí se dice, se han analizado 7.789 proyectos y al final se quedó en 571 proyectos que eran de las cadenas de la optimización del portafolio de proyectos. Entonces, y acá tenemos resumido el potencial técnico que llegó al 41 gigavatios, solamente para estas 7 cuencas, ¿no? Y como destaco una vez más, esta necesidad de estudiar con profundidad este tema, porque está en todas las aplicaciones que nosotros contemplamos diariamente. Y bueno, otro de los resultados fue hacer un visor, ¿no? Para visualizar los proyectos que están considerados en el portafolio de proyectos de forma óptima y que de allí está en la página web del Ministerio con su manual, la forma de uso y que eso puede considerarse como parte de la información para los análisis que hagan los inversionistas para sus posibilidades de inversión, ¿no? Y esto también se fue materia de una capacitación que se hizo en el Ministerio en su oportunidad, ¿no? Bueno, todos los proyectos se separó 10, los que son considerados prioritarios, y ahí ese fue de 2.957 megavatios, que desde el punto de vista del estudio se ha determinado los proyectos que pueden ser, digamos, atractivos para el sector privado. Bueno, la ampliación de la red hidrometeorológica ha sido una cuestión necesaria y el consultor estableció una necesidad y de acuerdo al sistema de información ha establecido la necesidad de instalar 210 estaciones hidrométricas y 20 estaciones meteorológicas, que eso es importante para reforzar los trabajos de la evaluación del potencial hidroeléctrico. O sea, se ha trabajado con lo que se tiene nada más. Y bueno, para terminar, con relación al potencial hidroeléctrico, como se podrá observar, que la evaluación del potencial hidroeléctrico está inconcluso. Todavía faltan 5 cuencas que están de Marañón, Guayaga, Magdalena, Santa, etcétera, que faltan ser evaluadas para establecer conclusiones, resúmenes a nivel nacional. Es necesario también hacer una nueva corrida porque esta situación de estas evaluaciones son continuas, no es que ahí terminó y tengo que esperar otros 40 años para que nuevamente se haga. Esto se debe desarrollar cada cierto tiempo con el objeto de retroalimentarse. Y también hay que superar otros retos que también de manera parcial se ha desarrollado. Por ejemplo, en este estudio se ha visto la sensibilidad con respecto al cambio climático y se ha encontrado cierta robustez en el portafolio de proyectos. Pero no es suficiente porque de acuerdo a las conclusiones se tiene que desarrollar y también de acuerdo a la ley desarrollar una evaluación ambiental estratégica para que todos estos proyectos puedan llevarse a la práctica. O sea, tiene que haber una capa adicional para perfeccionar todo este trabajo y presentarlo de una manera mucho más técnica y mucho más factible de ser considerada en cualquier esquema de planificación de nuestro sector.